Hola, entonces continuamos con replicación de los ácidos nucleicos. En este caso, pues ya hablamos de la polimerasa, de la estructura, de la forma como se hace la polimerización de las cadenas nuevas que se van a sintetizar a partir del DNA. Ahora lo que vamos a ver es cómo ocurre ese proceso de síntesis en la horquilla o en la burbuja de replicación. Entonces, tenemos que entender que lo que estamos viendo acá, es una horquilla de replicación. Vamos a imaginarnos que aquí esto es una imagen especular de otra horquilla que está hacia la otra dirección. Y vamos a ver entonces que va a estar, esta sería la burbuja, esta sería una horquilla de replicación y la burbuja sería con la complementaria, o sea, digamos con la horquilla de replicación complementaria hacia el lado izquierdo. En este caso, lo que nosotros vamos a ver es que la cadena 3'-5' va a hacer la síntesis de la cadena en dirección 5'3 sin ningún inconveniente porque la polimerasa ahí puede sintetizar en la dirección que ella debe sintetizar. Pero si estamos viendo que la síntesis arranca desde los extremos de estas cadenas parentales, esta cadena esta cadena parental que va en dirección 5'3', pues va a tener dificultades para hacer esa síntesis en dirección 5'3', porque pues su complementaria sería 3'5', ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí esta cadena va a sintetizarse en fragmentos de Okazaki. Entonces va a ser una síntesis fragmentada que en teoría, entre comillas, se está dando en esta dirección, al contrario de la dirección que se estaría haciendo acá. Vamos a entender más adelante cómo estaría operando la polimerasa, porque realmente la polimerasa va en una sola dirección que es hacia este lado y por esa razón ella tiene que sintetizar esto en pequeños fragmentos. En este sentido, entonces la síntesis para la cadena 3'-5', que es la molde inicial, pues es su parental, la parental 3'-5' va a tener su síntesis normal, entonces esa cadena que va a tener su síntesis normal la vamos a llamar cadena líder. Y la otra que va a tener, la otra cadena parental, que es la dirección, que está en dirección 5', 3', va a tener una síntesis que es rezagada y porque pues lo que hemos estado hablando ahorita, aquí no se va a poder hacer la síntesis directa desde el extremo de la cadena parental, sino que se tiene que hacer por pequeños fragmentos de Okazaki. Esa es la parte importante acá y es importante tener en cuenta que esas horquillas de replicación entonces son asimétricas en ese sentido. Esto era lo que estaba hablándoles ahora. Es importante tener en cuenta que siempre vamos a tener en la replicación vamos a tener lo que conocemos como una burbuja de replicación y estas burbujas de replicación van a estar compuestas por dos horquillas de replicación, entendiendo como horquilla de replicación esta parte y esta parte. Entonces esta es una horquilla de replicación y esta es la segunda horquilla de replicación. Debemos entender que dentro de las burbujas de replicación vamos a tener orígenes de replicación, que es esto que estamos viendo acá. Y estos puntos de origen de replicación son los que van a dar inicio a la síntesis hacia este lado, ¿sí? Y de acá hacia acá. Por esa razón, pues vamos a tener una burbuja que es asimétrica también. Entonces, las síntesis ocurren desde la horquilla de replicación hacia las dos direcciones de elongación. Por eso vamos a tener siempre en cada horquilla de replicación, esto es lo que normalmente nos muestran en los libros, que va a ser parte de una burbuja de replicación que es más grande, ¿no? Entonces, vamos a ver que las horquillas de replicación siempre van a tener una cadena que es continua y otra que es discontinua, o una cadena continua y otra que es rezagada, o la cadena líder y la cadena rezagada. Es por esta razón. Entonces, tanto aquí, en esta horquilla de replicación, como en esta otra horquilla de replicación, vamos a tener estas mismas dos formas de hacer síntesis de esas cadenas de ADN. Entonces recordemos que estamos hablando de la replicación del ADN, que estamos hablando de burbujas de replicación, donde hay unos orígenes de replicación puntuales allí. Cuando hablamos de esos orígenes de replicación, pues vamos a irnos un poco más en detalle y vamos a ir a entender qué es lo que hay en esos puntos de origen de replicación. Para eso tenemos que recordar que la replicación ocurre en un momento específico de la vida de la célula, por así decirlo, y es en la fase S de la división celular. Únicamente en ese momento es que se dividen empieza el proceso de replicación. Entonces, todo el proceso de replicación arranca en el origen de replicación, que son secuencias ricas en adeninas timinas,
Recuerden que adeninas, timinas tienen dobles puentes de hidrógeno, lo que hace que sea más fácil abrirlas. Y va a haber un mecanismo de señalización. Para esto es importante también que recordemos que durante el ciclo de replicación o durante la fase S del ciclo celular, pues hay también unos mecanismos de señalización que están dados por receptores como RAS, que lo vimos en biología celular, y pues esta ruta es totalmente regulada por ese tipo de señalización. Entonces, cuando se da la señal de que hay que empezar a hacer replicación, entonces van a haber unas proteínas iniciadoras que empiezan el plegamiento previo al punto del origen de replicación. Entonces hacen como una especie de recogimiento de la cadena, generan esta apertura en el origen de replicación y en ese punto llega la helicasa. La helicasa va a llegar con su cargador, que es esta parte cafecita que estamos viendo acá. La helicasa se carga en el origen de replicación y a partir de acá, una vez ya el cargador de la helicasa la ubica en el origen de replicación, pues el cargador se libera y la helicasa queda activada acá. En ese momento estaríamos diciendo que ya inicia la replicación. Una vez llega la helicasa, el segundo punto, el tercer punto, entonces es que llegue la primasa. Las primasas, entonces, como les decía hace un tiempo, hace un ratico, en el anterior video, la primasa sintetiza el primer, el iniciador, que es requisito para que la polimerasa pueda unirse. Recuerden que el iniciador lo que genera es una cadena doble, pero también y proporciona un grupo hidroxilo en el carbono 3 de la pentosa y va a dejar un espacio que es la cadena sencilla que va a actuar como molde para que la polimerasa arranque. Una vez la primasa está allí y sintetiza el iniciador, que es esto azul que estamos viendo acá, llega la polimerasa. La polimerasa llega con su cargador también que la ayuda a ubicarse en la cadena la cadena parental, en la que va a pues, que va a usar como molde para síntesis de la nueva cadena. Y a partir de acá, la polimerasa llega y empieza a ser procesiva. Es en este punto donde ya encontramos la replicación, que es donde ya inicia la fase S, digámoslo así, y ocurre entonces que ya vamos a tener unas horquillas de replicación, dos horquillas de replicación, una aquí, otra acá, y vamos a ver que en cada horquilla vamos a tener una cadena líder, cadena rezagada, cadena líder y cadena rezagada. ¿Cómo funciona la helicasa? Básicamente lo que hace la helicasa es unirse a la cadena de ADN y romper los puentes de hidrógeno. Lo que está haciendo la helicasa en este caso, si ustedes se fijan, ella empieza acá, pero entonces ella puede ir abriendo la cadena, ¿bien? Entonces lo que hace es romper puentes de hidrógeno para poder hacer accesible esa cadena parental a la DNA polimerasa. Entonces rompe los puentes de hidrógeno hasta liberar la cadena de DNA. Entonces aquí en este caso va a hacer una hidrólisis de ATP la helicasa para poder romper toda esa cadena. La DNA primasa, entonces como habíamos hablado, es una primasa, o sea, una enzima que puede poner como molde RNA. No necesita un iniciador, no necesita primers y recuerden que lo que ellos están poniendo acá como primer o como iniciador son nucleótidos de RNA, son ribonucleótidos. Van a proporcionar el hidroxilo 3' normal para que pueda hacer la síntesis la polimerasa. De otra parte, hay otro tipo de moléculas que se pueden encontrar dentro del proceso de replicación y son las proteínas que se unen a la cadena de DNA sola, a la única cadena de DNA. Estas son las SSB, es la Single Strand Binding Protein y esta molécula pues básicamente lo que hace es estabilizar esa cadena sencilla que se acaba de producir en la replicación. Entonces recuerden que esto lo está generando la helicasa, la primasa genera el primer, aquí llega la polimerasa, entonces mientras estas moléculas, este pedazo de la cadena, pues este pedazo de la cadena sencilla es procesado por la polimerasa, estas proteínas estabilizan esa molécula para que no vayan a haber este tipo de interacciones que bloquearían fuertemente el paso de la polimerasa. De otra parte, aquí pues estaríamos hablando de la abrazadera deslizante, que es, digamos, la molécula que ayuda a que la DNA polimerasa se pueda ubicar en la cadena parental o en la cadena molde para hacer la síntesis.
Básicamente, la polimerasa llega, pero tiene que ser ayudada por una abrazadera deslizante o sliding clamp, que también se conoce así, pues, en inglés. Y pues esta abrazadera deslizante va a tener un cargador de esa abrazadera que va a requerir gasto energético para poderla abrir. Luego, esta abrazadera va a ser cargada directamente en la molécula de ADN, pues a partir de todo ese trabajo lo va a hacer el cargador de la abrazadera, la ubica en el ADN y una vez ya está ubicada hay hidrólisis de ATP para que se cierre nuevamente esa abrazadera y en ese momento ya llega la polimerasa. Lo que va a ocurrir es que esta abrazadera deslizante, que se llama así, va a permitir que la polimerasa se ubique en la cadena donde tiene que estar y no se suelte de esa cadena. Si no tuviera la abrazadera deslizante, la polimerasa podría perfectamente soltarse de la cadena que está sintetizando y dejar de ser procesiva. Cuando hablamos de la procesividad nos referimos al número de nucleótidos que la polimerasa puede estar uniendo en el proceso de polimerización. Entonces la polimerasa puede zafarse de la cadena y sencillamente pues deja de hacer la síntesis. Entonces por eso la abrazadera deslizante es importante allí. Esto es lo que encontraríamos en un proceso de replicación. Diríamos que estamos hablando de una holoenzima o un replisoma en E. coli, estaríamos hablándolo directamente. Aquí pues hay mucha información, ¿sí? Pues, si lo vemos visualmente puede enredar, pero vamos a ubicarnos en que esto que ustedes ven acá en amarillo son las cadenas parentales o moldes. Esta es una horquilla de replicación, ¿bien? Entonces hacia este lado vamos a imaginarnos que hacia acá hay una burbuja de replicación y tendríamos la otra horquilla de replicación y si dividimos esto, entonces diríamos que acá está el origen de replicación y hacia este lado es que vienen las polimerasas. Esta es la otra horquilla de replicación. Lo rojo, la cadena roja, es la cadena que se está sintetizando, es la hija. Y en este caso, pues lo que estamos viendo es todo el proceso de todas las proteínas que están interactuando en ese proceso de replicación. Entonces recuerden que primero llega la helicasa, luego llega la primasa para sintetizar los primers, luego llega el sliding clamp o la abrazadera deslizante, ubica la polimerasa y a partir de ahí arranca la polimerización. Vamos a dejar este video hasta acá y el próximo video lo iniciamos explicando este proceso sobre todo para la síntesis de los fragmentos de Okazaki.